Hey jóvenes, bienvenidos otra vez a la clase. Disculpe la tardanza, había tenido ahí unos inconvenientes para continuar con la elaboración de las presentaciones, pero ya estoy de vuelta. Bueno, estamos con el tema de cristalografía, vamos a analizar la parte 3, así que les pido de favor presten bastante atención al módulo, ya que pues cada vez se va a complicar un poquito más, ¿verdad? O sea, es complejo. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la ley de la constancia de los ángulos interfaciales. El ángulo entre dos caras correspondientes en cristales de la misma sustancia siempre va a ser constante. Esto, o sea, los cristales pueden deformarse debido a diferentes variables del entorno en el que se formaron. Sin embargo, la deformación siempre se debe a diferentes tasas de crecimiento en diferentes caras. Eso sí, nunca cambia, o sea, eso sí, nunca cambia este ángulo, o casi nunca cambia el ángulo entre las caras. La aclaración en cursiva que vemos en la diapositiva se conoce como la ley de Steno, y esta es una relación que Nicolás Steno descubrió en 1669, detalle que ya platicamos de manera breve en el capítulo de Historia de la Mineralogía. Bueno, el ángulo interfacial es el ángulo central entre las perpendiculares que se cruzan con las dos caras del cristal. Por lo general medimos ángulos sobre el borde de las caras que se cruzan, pero ese ángulo en realidad es el complemento del ángulo interfacial conocido como ángulo externo. Es decir, si vemos la diapositiva y prestamos atención, si el ángulo externo del cristal es de 140 grados, entonces el ángulo interfacial es el complemento para igualar a 180, es decir, en la imagen del lado izquierdo el ángulo externo es 140 grados, medido con el goniómetro de contacto para completar los 180 grados, pues faltarían 40 grados. Este sería el ángulo interfacial de este cristal. También cuando el ángulo se mide por la reflexión de un rayo de luz de las caras, cuando el cristal gira alrededor de un eje paralelo a la intersección de las caras y perpendicular al rayo, el ángulo de rotación es el ángulo interfacial, o sea, con un goniómetro de refracción pues podríamos medirlo de esta forma, a diferencia del goniómetro de contacto, que es el que estamos utilizando ahorita. Ok, bueno jóvenes, considerando ya lo que acabamos de platicar, en esta diapositiva tenemos una medición con goniómetro del ángulo externo de unos cristales de cuarzo que a pesar de que su forma general es diferente entre ellos por sus diversas condiciones de crecimiento, pues vamos a comprobar y calcular el ángulo interfacial como tarea. Entonces, por favor, muchachos, aquí está la tarea, está el cristal medido con el ángulo de 120 grados, así que por favor ustedes me van a calcular el ángulo interfacial, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, ahora vamos a a platicar sobre el orden interno de los cristales, y es que miren, el orden interno o estructura cristalina de un mineral puede considerarse como la repetición de unidades estructurales idénticas. Sí, que para caso práctico, jóvenes, lo podemos llamar como base o motivo. Esto pudiera ser, por ejemplo, un grupo de átomos sobre una red pues que es una distribución periódica de puntos en el espacio, ¿sí? Y la base o grupo de átomos tiene una cierta simetría que pueden reflejarse en la forma externa del cristal. El primer científico que demostró que la forma del externa de un cristal o de un mineral, o sea, su morfología, era una expresión de su orden interno fue René Yosagawi. Hawi acuñó la palabra molécula para designar lo que para él significaba el concepto moderno de celda unitaria. Una celda unitaria es la unidad más pequeña de una estructura o modelo que puede repetirse indefinidamente para generar todo el sistema o para generar la huella completa de un modelo. Por ejemplo, la figura del lado izquierdo ilustra el concepto de Hawi de moléculas integrales que se apilan regularmente para dar lugar a diversas formas desarrolladas. En los cristales más sencillos, la unidad estructural o base
o motivo, como le quieran decir, es solo un tipo de átomo. Puede ser el cobre, la plata, el oro, entre muchos otros elementos, jóvenes. El ejemplo, pues, es la imagen del lado derecho, que corresponde a unos cristales de plata nativa de Batopilas, Chihuahua, México. Mientras en otros muchos casos, muchachos, sí, la unidad estructural o base o motivo puede contener muchos tipos de átomos o moléculas, y pues este es un ejemplo que estoy poniendo aquí, ¿no? De un cristal en la parte central de granate grosularia de Sierra de Cruces en Coahuila, ¿va? Entonces, si se fijan, muchachos, puede ir, o sea, desde un cristal de un elemento nativo hasta un cristal de un silicato, de una molécula un poco más compleja. Entonces, esto hay que considerarlo, jóvenes. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el orden interno de los cristales, aquí, por ejemplo, la descripción de las propiedades de un sólido cristalino se explica por la red de Bravais, que específicamente que especifica cómo las unidades básicas que lo componen, que pueden ser átomos, grupos de átomos o moléculas, se repiten de manera periódica a lo largo de un modelo cristalino o un cristal, como mencionamos anteriormente. La propiedad característica del medio cristalino es ser periódico, es decir, tiene distribución simétrica de las partículas a lo largo de cualquier dirección, jóvenes. ¿Sí? Las redes cristalinas o estructura cristalina de Bravais, ¿sí? Que fue descubierta en 1849 o descrita al menos, se describe como la teoría reticular, ubicando los átomos o iones y moléculas en los nudos de una red o paralepípedos que en forma de una retícula tridimensional enrejada o malla se representa gráficamente en construcciones imaginarias a partir de las cuales los átomos, moléculas o iones se ubican en un arreglo ordenado que forma una red. En este caso es la red de Bravais. Los puntos son denominados nudos de la red o nodos, como le quieran llamar, o motivos de la red formado por átomos, iones y moléculas. Y un trazado de rectas paralelas auxiliares dividen el espacio en paralelogramos, de tal modo que si se conoce uno de estos paralelogramos se puede reconstruir toda la red por traslación de este nudo a otro, ¿eh? ¿Sí? El orden interno tridimensional de un cristal puede considerarse como la repetición de un motivo, una unidad de diagrama, ¿sí? De tal modo que los alrededores de cada motivo o grupo, ¿sí? Son idénticos. Una distribución ordenada y simple de un motivo en dos dimensiones puede verse, por ejemplo, en la figura como un moño, ¿sí? Como motivo o base en la imagen del lado derecho en la porción inferior. En los cristales reales los motivos pueden ser moléculas como el del agua o grupos aniónicos como el del carbonato, que es CO3, ¿sí? El de SiO4, que es el de los silicatos, o el PO4, que es el de los fosfatos, ¿verdad? Cationes como el del calcio 2 positivo, el del magnesio 2 positivo, el fierro 2 positivo, átomos como el del cobre o combinaciones de grupos aniónicos, iones y átomos, jóvenes. Entonces, si se fijan, es bastante complejo ya lo que estamos observando y va a ir aumentando esta complejidad. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre las redes planas o bidimensionales, ¿sí? La celda elemental es una porción de la red por repetición o traslación, ¿sí? O la traslación genera la red completa, ¿verdad? Y sus aristas son traslaciones de la red. Según los ángulos y la distancia entre nodos se distinguen alrededor de 5 redes diferentes, lo que es la red plana romboidal o oblicua, que son que tiene dos parámetros distintos y el ángulo gamma distinto a 90 grados, ¿sí? Contiene un eje monario, ¿sí? Que es una red plana rectangular caracterizada por dos parámetros distintos y un ángulo gamma igual a 90 grados. La red plana rómbica, ¿sí? Son los parámetros son iguales y el ángulo gamma es distinto en 90, 60 grados y 120 grados, y son triángulos isósceles.
O sea, tiene un eje de simetría tipo 3, muchachos. Bueno, ahorita estuvimos platicando sobre las redes bidimensionales. Sí, pero ¿qué tal si platicamos un poco sobre la red tridimensional? Una red cristalina tridimensional pues se define que tiene tres direcciones mediante un vector de traslación con una dirección no contenida o apreciable en el plano definido por la red bidimensional. Es la dirección C. Entonces los vectores fundamentales de una red son A, B y C, que tienen direcciones X, Y y Z, que unen al origen con los tres nudos más próximos no coplanares. Las direcciones de los vectores A, B y C contienen a los ejes de referencia X, Y y Z, ¿va?, que son denominados ejes cristalográficos. Los ángulos junto a los vectores A, B y C se denominan parámetros de la red y permiten determinar las propiedades geométricas de esta. ¿Sí? En la figura del lado derecho, cada una de esos pequeños paralelepípedos se denominan indistintamente celda elemental. Una celda unitaria o elemental, ¿sí?, que para caso práctico vamos a llamarlo celda unitaria, es un paralelepípedo fundamental y es la unidad estructural más pequeña que da lugar a la forma macroscópica de un cristal. Bueno, entonces con esto definimos un cristal a una tasa de una red o un arreglo ordenado de átomos, moléculas o iones que se repiten en tres dimensiones según un esquema regular y periódico tridimensional. Otra característica del orden interno en los cristales pues son los ejes cristalográficos. Los ejes cristalográficos son líneas imaginarias a través de un cristal que definen sus direcciones dimensionales y con las que se relaciona la geometría de la superficie. Estrictamente hablando, los ejes cristalográficos se relacionan con la celda unitaria. Sin embargo, a menudo se usan de manera vaga para referirse al cristal sólido. Las longitudes relativas de los ejes en el cristal sólido suelen ser inversas a las dimensiones del cristal. Al menos en 5 de los 7 sistemas cristalinos hay 3 ejes que representan la profundidad, el ancho y la altura. Y por ejemplo en los sistemas trigonal y hexagonal existen 4 ejes cristalográficos. Cabe señalar que los cristales trigonales y hexagonales podrían estar relacionados con sistemas de 3 ejes, pero es más fácil usar 4. Hay que tener en cuenta la convención para los extremos positivo y negativo de cada uno de los ejes, es decir, todos los ejes tienen su sentido positivo y obviamente todos los ejes tienen su sentido negativo. Bueno, ya en resumen, pues vamos a decir brevemente que las celdas unitarias es el bloque de construcción fundamental a nivel atómico de un cristal que se repite a través del espacio a toda la superficie del cristal. Cada celda unitaria contiene la composición química completa y la disposición de los átomos en el cristal. ¿Sí? Tiene una simetría descrita por unos 230 grupos espaciales distribuido en 14 diferentes redes cristalinas tridimensionales que componen los 7 sistemas de cristalización o los 7 sistemas cristalográficos diferentes, ¿no? Hay que platicar qué son el grupo de puntos. Pues un grupo de puntos es una clase de cristal definida por un conjunto particular de elementos de simetría que actúan sobre los ejes cristalográficos. Hay 32 de ellos para sólidos cristalinos tridimensionales, es decir, hay 32 clases de cristales que componen 7 sistemas de cristales. Reconocer la simetría de los grupos de puntos es muy útil en la identificación de minerales, especialmente para la clase más simétrica u holoédrica, como lo quieran llamar, ¿no?, de cada uno de los sistemas. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito más sobre los grupos espaciales, chavos, no los grupos de puntos, ¿verdad?
Un grupo espacial es el conjunto de elementos de simetría expresados por la estructura repetitiva de nivel atómico en un cristal. O sea, hay 230 posibles grupos espaciales. En esencia, los grupos espaciales, jóvenes, son para la celda unitaria lo que los grupos de puntos son para el cristal en total. Sin acceso a las técnicas de rayos X, electrones, neutrones u otros equipos y datos de difracción, ¿sí? Las celdas unitarias y los grupos espaciales tienen un valor práctico limitado para la mineralogía de carácter descriptivo, jóvenes. Entonces, eso es en breves palabras, un resumen sobre el orden interno de los cristales. En la siguiente vamos a hablar de simetría de los cristales. Jóvenes, muchas gracias por su atención.